Hoy lo que vamos a ver, los sistemas de clasificación de los seres vivos, cómo han sido clasificados los microorganismos, ¿no? Y empezaríamos por los primeros sistemas de clasificación que se encuentran, y estos datan del siglo IV antes de Cristo. Se utilizaba hasta el siglo XIX, en donde pues se mencionaban, solo existían dos reinos, ¿no? Lo que ustedes ya saben, ¿no? Las plantas y animales. Se fijan aquí, no tenían idea de que existían seres vivos microscópicos, ¿no? Solo se clasificaban lo que se tenía a la vista, y esto era pues solo plantas y animales. Era una clasificación muy simple, muy sencilla, pero sirvió pues para, digamos, tener el punto de vista de que existía una gran diversidad de organismos, ¿no? En general, de seres vivos en el planeta, ¿no? Y para 1731, bueno, pues ustedes ya saben de Linneo, sentó las bases de la clasificación de los seres vivos, que incluso a hoy todavía utilizamos la nomenclatura binomial, ¿no? En la cual, bueno, pues ponen un género y, bueno, lo que se conoce como epíteto genérico y un epíteto específico, y esto se le asigna pues una especie en específico a cada tipo de organismo, ¿no? De las diferentes especies. ¿Cómo llegó esto, Linneo? Bueno, las ideas de su tiempo pues no permitían, o más bien existían, de que las especies eran inmutables, o sea, había un ser creador que los creó, estas no cambiaban, ¿no? Y al no cambiar, bueno, pues entonces Linneo se dio a la tarea de definir pues las diferentes especies, ¿no? Con base en su nomenclatura binomial. Esto, bueno, también ha ayudado pues, a los sistemas de clasificación, nos permite identificar las especies y dónde colocarlas en grandes categorías, ¿no? Haeckel en el siglo XIX, ya con el microscopio, pues se dan cuenta de que existen microorganismos que no los podemos ver a simple vista. Define o describe un nuevo reino, aparte del de los plantas y animales, el reino protista, y en este se incluyen organismos unicelulares muy primitivos, ¿no? Que no son considerados ni plantas ni animales, ¿no? Entonces aquí se describe pues un nuevo reino, ¿no? Posteriormente se introduce el término protoctista, que son microorganismos también inferiores. Algunos se parecen a plantas, pero otros se parecen animales, ¿no? Este es un término que introdujo Hooke en 1861, y con base en ese, Copeland hace un sistema de clasificación, incluyendo a los protoctistas, ¿no? Y entonces aquí aparece un cuarto reino, pues que sería protoctista, el reino Monera, que incluye a las bacterias, cianobacterias o cianofitas, y el reino protoctista, que sería pues básicamente todos los organismos eucariotes y que son microscópicos, ¿no? ¿Cómo se da cuenta de este cuarto reino? Bueno, pues comparando las estructuras de los diferentes organismos, proponiendo que son diferentes, ¿no? Hay otro tipo de organismos, ¿no? Que no se habían contemplado. Este es uno de los sistemas de clasificación muy utilizado, digamos, a lo mejor ustedes lo vieron o analizaron pues la diversidad de organismos considerando pues este sistema de clasificación, en el cual, bueno, pues hace la propuesta de que existen, dentro de todos los seres vivos, existen 5 reinos, y su clasificación se basa pues básicamente a técnicas de microscopía electrónica, revisando pues diferentes estructuras de los diferentes organismos, y también por pruebas bioquímicas, ¿no? Entonces encuentra semejanzas, diferencias, y entonces se proponen los 5 reinos, ¿no? Pues en el caso de los hongos, bueno, pues aquí aparece el reino de los hongos, básicamente precisamente por estas
diferencias, ¿no? En cuanto a que los hongos se parecen a animales, por ejemplo, que no se mueven, pero su sistema digestivo, pues o su forma de nutrición es más semejante a un animal que a una planta, ¿no? Y entonces es que se propone, pues, este quinto reino, ¿no? Y bueno, pues aparece este esquema, ¿no? En donde se menciona que el Monera es un grupo muy ancestral que dio origen a los protoctistas. Y si recuerdan, bueno, pues dentro de estos protoctistas hay algunos que se parecen a plantas y hay algunos otros que se parecen a animales. A partir de algunos linajes de estos protoctistas, pues tenemos ahora lo que conocemos como tres grandes reinos, ¿no? De organismos macroscópicos. Bueno, aunque ahí estarían los hongos macroscópicos y microscópicos, que serían pues las plantas, animales y los hongos, ¿no? Y entonces, pues, este sería su propuesta, ¿no? De los cinco reinos. Igual se sigue, ustedes saben, la ciencia sigue avanzando, aparecen nuevas técnicas, buenos instrumentos o mejores instrumentos, se mejoran algunos, aparecen nuevas formas de analizar la diversidad. Carl Wurz en 1987 encuentra que dentro del grupo Monera pues estarían el grupo de las bacterias y el grupo de las arqueas, ¿no? ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Bueno, pues ustedes a lo mejor ya lo habrán visto en alguna otra asignatura, en donde se comparan las secuencias de DNA de los genes ribosomales y entonces es cuando se hace un árbol filogenético y se dan cuenta que, bueno, pues las bacterias son diferentes a las arqueas, ¿no? Y entonces aquí, con base en esto, pues se proponen, si se fijan, aquí ya no hablan sobre reinos, sino hablan sobre dominios. Y entonces tendríamos que todos los seres vivos están organizados en tres dominios: bacterias, arqueas y todos los eucariotas. Esto con base en las secuencias de RNA. Tendríamos entonces este árbol filogenético en donde por un lado estarían las bacterias, por otro lado las muy cercanas, las arqueas, y estas que son muy parecidas, bueno, son eucariotas, pues parecidas a Eucaria, ¿no? Y bueno, aquí en este árbol no se aprecia mucho, pero existe una gran diversidad dentro de bacterias y arqueas en comparación, por ejemplo, con los eucariotas, ¿no? Aparece también otra nueva propuesta por Ernest Walter Meyer de 1990, pues él menciona que no, o sea, no reconoce el que un organismo o sea procariote o sea eucariote, ¿no? Y él propone, pues, dos dominios, que serían el dominio procariota y el dominio eucariota. Y dentro de estos subdominios, perdón, dentro de estos dominios aparecen varios subdominios, ¿no? Que corresponderían más o menos a lo que conoceríamos anteriormente como los reinos, ¿no? Se fijan como él es más filósofo, más pensador, no tanto de que lo haya propuesto porque descubrió alguna técnica novedosa o algo así, ¿no? Sino que él, filosofando, bueno, pues sacó esta nueva clasificación, ¿no? Y los que sí hicieron algo, yo creo que ustedes se acordarán, la teoría de la endosimbiosis, que fue propuesta por Lynn Margulis, que la cual dice que, bueno, pues los organismos han ido evolucionando porque, pues, han sido dos protomicroorganismos se unieron, se fusionaron, se realizó la simbiosis y aparecieron pues nuevos seres vivos, ¿no? Y hay que este es otro mecanismo por el cual los seres vivos han ido evolucionando, ¿no? Y entonces mencionan que pues no debería de haber tres dominios, sino que debería de haber dos superreinos. Mencionan sobre los procariotas y los eucariotas, ¿sí, no? Y se fijan ahí dentro de cada uno de estos superreinos, pues mencionan lo que conocemos pues como reinos, ¿no?
otro sistema de clasificación, aquí en este caso, pues con base en diferencias en la estructura celular entre procariotes y eucariotes. Él menciona que pues todos los seres vivos deberían de estar subdivididos igual en imperios, igual se fijan, imperio procariota, imperio eucariota. Propone 6 reinos, ¿no? Algunos pues con base en sus relaciones evolutivas, básicamente en estructuras celulares, pues no define como un grupo a las arqueas, no las separa, ¿no? Sino que deberían de estar dentro del imperio procariota. Pues esta es la aportación, ¿no? De este señor. Kurz en el 2000, que trata de incorporar a otro tipo de seres que son considerados vivos o no son vivos, como son los virus. Y entonces él propone que todos los seres vivos pues estarían diferentes dominios, entre ellos el eucaria, el bacteria y el arquea. Él retoma las arqueas como un grupo separado, pero que deberían de incluirse otro dominio que sería la cámara, que básicamente significa organismos que no tienen una estructura celular propia, ¿no? Que serían pues propiamente los virus. Y dentro de este dominio, pues estarían clasificados todos los virus habidos y por haber, ¿no? Que ustedes sabrán que, pues, para clasificar los virus se utiliza un sistema en el cual considera, pues, el tipo de ácidos nucleicos que tiene, es decir, si es de DNA o si es de RNA, y si es de una sola cadena, si es de doble cadena, etcétera, ¿no? Entonces, con base en esta clasificación, bueno, pues él propone pues que deberían de estar con los virus dentro de un gran dominio que sería la cámara, contemplarlos como seres vivos, ¿no? Bueno, entonces se fijan cómo ha ido cambiando, ¿no? Todos los sistemas de clasificación. Los microorganismos, bueno, pues están en varios reinos, a veces en varios imperios, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que nos tiene que quedar bien claro es de que, bueno, no podríamos definir exactamente todos los microorganismos en un solo grupo, porque son muy diversos, te presentan características muy diferentes, y entonces por eso no los podríamos agrupar todos en una sola categoría, ¿no? Y bueno, este es un punto ventajoso que presentan pues los microorganismos. Al ser y al presentar una gran diversidad, pues desde morfológica, fisiológica, etcétera, pues también estaría lo genético y pues toda la gran cantidad de enzimas diferentes que podríamos obtener a partir de alguno de esos microorganismos. Aquí lo importante pues sería encontrar ese microorganismo para poderlo utilizar, ¿no?